manifestado que el Perú ha cometido desacato a una serie de resoluciones, no solamente la última, referidas a la revisión del indulto que se le concedió a Alberto Fujimori, que la Corte pidió que se suspendiera el indulto. Por eso, una vez que salió libre Fujimori por 8 meses, nuevamente volvió a ser internado en el penal de Barbadillo, porque el Poder Judicial peruano dijo: vamos a acatar la resolución de la Corte Interamericana. Entonces el indulto se suspende, vuelve el señor Fujimori a su estadio anterior. Y vamos a ver precisamente, Katia, ¿te parece ese documento que ha sido publicado hoy por parte de la Corte Interamericana, en la cual se menciona la palabra desacato? Ahí resuelve como punto número 1 disponer una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori. Ahí está, declarar de conformidad con lo expuesto en los considerandos que el Estado ha incurrido en un desacato de la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la Corte Interamericana del 5 de diciembre del 2023, así como también ha incurrido en un desacato de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo del 2018 y el 7 de abril del 2022, debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú de marzo del 22, que restituye los efectos del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Y por esto es que te hacemos la pregunta de hoy, porque este fue un informe que ha emitido hoy, es una resolución además sobre el cumplimiento de la sentencia Barrios Altos La Cantuta, lo ha emitido hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso te preguntamos: ¿crees que el Perú ha incumplido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha incumplido con estos acuerdos internacionales, estos tratados internacionales que tiene actualmente como país suscrito además al órgano de las Naciones Unidas? Bueno, el Perú, cuando se hizo parte del el entorno internacional, y ha suscrito estos pactos internacionales, que no es el único, tiene otros pactos con otros, por ejemplo, en temas económicos tenemos el CIADI, que es la cámara que evalúa, que arbitra pugnas entre el Estado y empresas particulares, empresas privadas. Así como entramos en el CIADI, también entramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y formamos parte de un sistema jurídico internacional que no juzga personas. La Corte Interamericana básicamente ve los incumplimientos del Estado, de los gobiernos como Estados. Entonces, la llamada de atención que se hace, Katia, es al Estado peruano, que está, según la resolución inicial que dio la Corte en relación al indulto a Fujimori, dijo: el indulto puede estar creando espacios de impunidad. Entonces, revisa tu procedimiento interno. No es que la Corte manda, sino que señala: revisa tu procedimiento y lo vamos a suspender. Suspende esto hasta que puedas ver cómo se ha manejado esto, porque al final todavía sigue habiendo un proceso judicial contra los peritos que evaluaron a Fujimori y que fueron cuestionados duramente, porque mediante ese informe médico se concedió el indulto, porque supuestamente Fujimori tenía una enfermedad muy grave. Claro, ahora el Tribunal Constitucional, si bien es el máximo órgano intérprete de la Constitución y no hay otra entidad sobre el Tribunal Constitucional, también el Perú está suscrito a acuerdos internacionales que es ideal que cumpla, ¿no? Ese fue el día de la salida de Alberto Fujimori, y a propósito, ahí que está con uno de sus hijos, con Kenji Fujimori, recordemos que Kenji Fujimori tiene además una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el presunto delito de tráfico de influencias, cuando conversó presuntamente a cambio de no vacarlo con Pedro Pablo Kuczynski para que otorgue precisamente este indulto a Alberto Fujimori. Kenji Fujimori tuvo una condena junto al congresista Guillermo Boscángel y al entonces congresista Bienvenido Ramírez. 4 años y 6 meses de prisión efectiva, que la sentencia señalaba que se hará efectiva cuando lo ratifique una segunda instancia. Bueno, mañana es la audiencia de esta lectura de sentencia en segunda instancia,
que definirá el destino de Kenji Fujimori. Bueno, 9 de la mañana es la audiencia y paradojas del destino, ¿no? Así se mueven esas cosas del azar. El juez que va a dictar en segunda instancia la sentencia por tráfico de influencias contra Kenji Fujimori es nada más y nada menos que el señor César San Martín, que fue el juez que emitió la sentencia de 25 años de prisión contra Alberto Fujimori. Así que no quiero sonar cruel, no quiero sonar porque, digamos, aquí no es que nos agasajamos con las desgracias ajenas, pero saldría un Fujimori de la cárcel y podría entrar otro Fujimori de la cárcel, Fujimori en este caso, si es que César San Martín y la sala, porque no es él solo, es un colegiado, ratifican la sentencia de 4 años y 6 meses y Kenji Fujimori tendría que purgar prisión. Claro, y es que lejos de que uno esté o no de acuerdo con que Alberto Fujimori ya tenga que salir de prisión porque ya cumplió 16 años encerrado, no ha cumplido su sentencia de 25 años por la que fue condenado, pero si hay un estado grave de salud, por supuesto que no hay una oposición a que tenga que indultársele, pero que se haya hecho de la forma que se hizo es lo cuestionable finalmente, porque incluso hay una sentencia por tráfico de influencias sobre ese indulto a Alberto Fujimori. Por eso cuando conversábamos además con la magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y le señalábamos, no era lo más ideal, lejos de todo este cuestionamiento que hubo a tantos años por este indulto a Fujimori, que se solicite un nuevo indulto y se dé de manera reglamentaria, ¿no? Así es. Bueno, finalmente para concluir con este tema, dentro del caso de Kenji Fujimori, que era el caso denominado los Avengers, ¿no? Este grupo de fujimoristas que no vacó o no ofreció sus votos para vacar a Pedro Pablo Kuczynski y como moneda de cambio recibió el indulto. Está también Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, que formaban parte de ese grupo que andaba con Kenji Fujimori. Vamos a ver mañana qué pasa con Kenji Fujimori en relación a estos temas. Y ya que Kenji